Buenas tardes, queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que ven y escuchan este programa. Hoy el tema se titula El Espíritu Santo es una fuerza activa. Vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno con nosotros y en tus manos queremos colocar nuestras vidas. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu esté con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hemos quedado en estudiar la Biblia todo este año, pero solamente por preguntas. Y en esta hora vamos a contestar una pregunta que se nos ha hecho. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza activa? Y hemos revisado algunos diccionarios de la lengua castellana, española, y hemos descubierto que una fuerza activa es algo que mueve, que lleva, que activa, pero que no es una personalidad. Por ejemplo, el dinero. Los grandes economistas dicen que es una fuerza, el dinero que activa la economía. Esa es una fuerza activa. La ciencia médica dice que nuestras rodillas, cuando una persona se levanta del sillón y comienza a caminar, dice que nuestras rodillas se activan y comienzan a activar los pies para caminar. Y que esto es una fuerza activa. La ciencia médica dice que la droga es una fuerza activa. Y así sucesivamente, si usted investiga, si usted estudia y busca qué es una fuerza activa, va a encontrar tantas cosas que son fuerzas activas en esta tierra. Pero hay algo interesante en esta fuerza activa. Que usted no puede lastimarla. Que usted no puede humillarla. Que usted no puede mentirle. ¿Por qué? Porque es una fuerza activa solamente, no es una personalidad. Pero vamos a ir a las Escrituras para que ellas nos aclaren acerca del Espíritu Santo, si es una fuerza activa o es una personalidad. Vamos a ir al primer versículo. La iglesia estaba pasando por una terrible crisis y un matrimonio, Ananías y Zafira, acordaron ante Dios, ante los discípulos, de vender su heredad y entregar todo el precio de ella. Pero cuando la vendieron, ellos pensaron, bueno, vamos a entregar solamente cierta parte. Hay que decirle que en este precio la vendimos. Al cabo de ellos no, ni cuenta se van a dar. Y así que cuando todo esto se componga, cuando todo esto pase, nosotros tenemos dinero suficiente para seguir viviendo contentos y felices. Bien, así que Ananías se va primero, el esposo va primero y va ante los discípulos, pero Pedro ya había recibido la revelación del Espíritu Santo del precio vendido por la propiedad. Y cuando llega ahora Ananías y le da el total de la propiedad, estas son las palabras de Pedro que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 3. Le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¡Wow! Esto está terrible. Sujetarse del precio de la heredad, reteniéndolo, no se te quedará a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Queridos hermanos, aquí comenzamos a entender o aprender a través de la Escritura que el Espíritu Santo es una personalidad, no es una fuerza activa. Porque solamente a una persona se le puede mentir. Solamente una persona. Y aquí Pedro le está diciendo a Ananías: no, Ananías, no.
mentiste tú al Espíritu Santo. Tú has mentido al Espíritu Santo. Y ahora, dice aquí, y esto pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando vemos estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es una personalidad, porque solamente a una personalidad se le puede mentir. Y aquí Pedro le está llamando, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto es interesante. Ahora bien, el Espíritu había sido dado para guiar a los creyentes a toda verdad. Una fuerza activa tampoco no puede guiar a una persona. No puede guiarla. Porque solamente una persona lo puede hacer. Una persona que piensa y sabe lo que dice. En San Juan 16:13. Pero Ananías estaba en verdad intentando engañar al Espíritu de verdad. Eso es lo que quiso hacer Ananías, engañar al Espíritu. Y hermanos y amigos, a una fuerza activa tampoco se le puede engañar, solamente a una persona. Y esto lo dice San Juan 14, 17 y 26. Y San Juan 16, 13. El ejemplo de la palabra de Dios, clara la enseñanza bíblica referente al Espíritu Santo. Hechos 5:3 se dice que el pecado de Ananías fue mentir al Espíritu Santo. Que aquí se dice que mintió a Dios. Es terrible lo que pasa. Esta relación sugiere la unidad que existe entre el Espíritu y el Padre y sirve para advertir al cristiano en cuanto a la pecaminosidad de una santidad fingida. Y esto es lo que estaba haciendo Pedro. Estaba lamentablemente mintiendo al Espíritu Santo. Pero bien, vamos a ir a otro versículo. En Hechos, En Mateo 12:31. Por tanto digo, todo pecado, blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¡Wow! Mire, esto es algo interesante. Dice que nosotros podemos blasfemar contra Dios, blasfemar con cualquier persona. Pero si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, esto es terrible. Vamos a ir al versículo que sigue, por favor, 32. A cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto quiere decir que si nosotros blasfemamos contra Jesús, blasfemamos contra Dios y blasfemamos contra cualquier persona, se nos puede perdonar si nos arrepentimos de todo corazón. Pero si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, esto dice que no va a haber perdón. Ni en esta vida que estamos hoy, ni en la venidera. Ahora bien, ¿qué significa esto? Dice aquí, le será perdonado. Compara esto con la oración de Cristo, a la cual pidió que Dios perdonara a los soldados que le habían clavado en la cruz. Jesús dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hace. El perdón es importante para nosotros. Muchos de los sacerdotes y dirigentes de la nación, junto con miles de otras personas, finalmente creyeron en él y después del Pentecostés se pusieron de parte de los discípulos. Esto quiere decir que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y cuando Pedro predica en el Pentecostés acerca de Jesús resucitado, acerca del Salvador del mundo, muchos de los sacerdotes y de los escribas y fariseos y miles del pueblo creyeron en Jesús, porque su tumba quedó vacía y lo comprobaron de que Jesús había resucitado y había estado con ellos 40 días y 40 noches. Esto quiere decir
que ese es el trabajo de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo que hace. Porque el Espíritu Santo es una persona. Ahora, ¿cuál es el pecado imperdonable? Vamos a regresar al 31. Un grupo de fariseos en esta ocasión afirmaron abiertamente que Jesús estaba endemoniado y que trabajaba en colaboración con Satanás como uno de sus cómplices. La blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad y culmina en una decisión final e irrevocable en contra de ella. La pérdida de la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y por último, el mal parece ser bueno y el bien parece ser malo. ¡Wow! ¡Wow! Miren qué interesante. Esto quiere decir que cuando nosotros cerramos por completo y no creemos en Dios y no creemos en el Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Porque usted muere con sus pecados, baja a la tumba y jamás tendrá usted perdón. Porque usted no ha querido recibir el perdón de Dios. Bien, vamos a ir a otro pasaje bíblico. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo 28, 19. Algo importante este versículo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras de Jesús, el mandato. Yo le pregunto a cualquier buen amigo, o yo le he preguntado a algunas personas con las cuales me he encontrado, personas muy buenas, y yo les he preguntado, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, si es una fuerza activa o es una personalidad. Ya que después de que debatimos, platicamos cordialmente, sin lastimarnos, sin ofendernos, porque al estudiar la palabra no es para ofendernos ni lastimarnos, sino es para crecer en ella. Yo les he preguntado, miren, aquí está la orden de Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿por qué Jesús en la gran comisión, en el bautismo, por qué Jesús pone y señala al Espíritu Santo? Dice, bautízalos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay algo interesante. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres están en el mismo nivel. Los pone Jesús en el mismo nivel. En estos tres nombres tienen que ser bautizados. Ahora, el comentario a este versículo, la eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están involucrados en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de la facultad humana, al fin de alcanzar la plenitud de las tres o de los tres poderes, para unirlos en la gran obra designada, unidos los poderes celestiales con los humanos. Qué interesante, qué hermoso es esto. Cuando nosotros recibimos el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos recibiendo los tres poderes del cielo, los tres poderes eternos. Pero bien, vamos a ir a otro versículo más. Dice aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 29, dice aquí, y el Espíritu dijo a Felipe, júntate a ese carro, o acércate a ese carro. Miren, el Espíritu Santo ordena, el Espíritu Santo manda. Esto quiere decir que no es una fuerza activa, sino que es una persona, porque solamente una persona puede mandar. Ahora, bien, el Espíritu dijo al Espíritu,
O dijo el Espíritu, habla. Mis amigos, el Espíritu habla. Y le da al evangelista instrucciones. ¿Cómo está eso? Implícita. Ya sea por medio de una impresión interior o de una voz audible. El Espíritu Santo da instrucciones. El Espíritu Santo ordena, manda. Y cuando vemos esto nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Ahora Pablo, miren lo que Pablo dice acerca de estas tres personas. Segunda de Corintios capítulo 13. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo está terminando su carta, su segunda carta a los Corintios. Y ahí Pablo menciona la gracia del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es su gracia? Bueno, la gracia de Jesús es que murió por usted y por mí. Murió por todos. Ahora, y el amor de Dios, el Padre. El amor de Dios. ¿Cuál fue el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios es que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Oh, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuál es la comunión del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo es el único que nos acerca a Dios, que nos acerca a su palabra, que nos acerca a Jesús, el único que nos aconseja y nos guía y nos da órdenes. Y quiero terminar con esto. Dice aquí el comentario a estos versículos. Este versículo junto con Mateo 28:19 proporciona el resumen más completo y implícito de la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, el orden del nombre de la deidad se da aquí en forma diferente. Porque Jesús comienza con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Pablo comienza aquí con Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. San Pablo está poniendo a la misma altura también a la Trinidad, a la deidad. Oh, esto es interesante. Vamos a terminar con una oración. Recuerden, amigos y hermanos, estos temas no es para discutir, no es para lastimar. Respetamos las creencias diferentes. Respetamos a las personas. Pero sí quiero decirles que en este año vamos a estudiar. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar el mensaje. Y vamos a orar para terminar. Cariñoso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Que tu Santo Espíritu nos acompañe siempre. Y Señor Celestial, en tus manos queremos colocar a cada ser humano de esta tierra en este nuevo año que viene. Este ya está por terminar y esperamos, ¿verdad?, que nos vaya bien siempre. Lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Adiós y hasta la otra. Si Dios quiere. Amén. Adiós.